Hola, ¿qué tal? Esto es el comentario positivo. Una vez más estamos aquí en este espacio donde pues tratamos de dar un, un mensaje de buenas noticias, de buenas nuevas. En un mundo donde tenemos puras malas noticias, bueno, pues un espacio donde podamos tener buenas noticias del reino. En ocasiones, pues sí, tenemos que tocar temas un poco más fuertes, pero finalmente todos los temas son enfocados principalmente a que podamos tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que tengamos un conocimiento mayor de Él y que podamos caminar conforme a lo que Él nos está marcando. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de principios básicos, en el cual hoy vamos a hablar de los dones, ministerios y operaciones. Durante los años que llevo yo como cristiano me he dado cuenta de que aún hasta ministros muchas veces en sus prédicas, en sus enseñanzas, lo manejan casi como si fuera una sola cosa, como si fuera lo mismo. Hay una confusión muy tremenda en cuanto a esto, a qué son los dones, qué son los ministerios y qué son las operaciones. Quizás muchos quizás hasta se preguntarán si esto es bíblico. Bueno, pues vamos a empezar mostrando que sí lo es, que sí está en la Biblia y que fue algo un tema que tocó el apóstol Pablo. Esto está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Dice la palabra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas, pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Bueno, y ya después, bueno, pues nos habla de los dones del Espíritu Santo. Este es el primer tema donde vamos a empezar a hablar de los dones, pero vamos a hablar de los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en los siguientes temas. Pero hoy tenemos que aclarar exactamente este punto, porque hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Entonces, Pablo nos marca muy puntualmente, primero, que son tres cosas diferentes que sí existen, porque estamos hablando que Corintios no fue uno de los primeros libros, fue hecho hacia el año 60 más o menos, en un tiempo en el que pues ya la mayoría de los apóstoles ya habían muerto, muchos de los apóstoles, y vemos que de todas maneras él está hablando de dones, ministerios y de operaciones. Ministerios, obviamente estamos hablando de los ministerios o de los servicios que hay en la iglesia, pero esto, bueno, lo vamos a explicar bien detalladamente. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, estamos delante de su presencia dándole gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad de poder adentrarnos en su palabra, Señor bendito, y conocer un poco más de lo que usted nos quiere enseñar. Le pedimos en este momento, Padre, por favor, que usted guíe, Señor, a toda verdad en este momento, Señor, que el Señor Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor Dios Todopoderoso, y que podamos conocer, Señor, lo que usted quiere enseñarnos. Gracias, Padre, le damos toda la gloria y la honra, ponemos nuestro corazón dispuesto, y esto lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues empezamos el tema. Bueno, y como les decía, cuando llegamos a este tema de ministerios, dones y operaciones, descubrimos que hablamos sobre cosas distintas, que no es lo mismo. Una explicación que era satisfactoria en un área de la doctrina no lo era en otra, y esto era señal de que los diferentes temas de la doctrina no siempre son unánimes. Cuando es así, la doctrina no es sencilla, uniforme y convincente. Vamos a empezar en el aspecto histórico. Punto número 1. El tema de los dones forma parte de la cuestión de cómo ejerce el Espíritu Santo la dirección de la iglesia, porque es una manera en que se dirige la iglesia en este momento, porque el Señor Espíritu Santo es el que dirige la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La neumatología es una asignatura tardía en la historia de la doctrina, o sea, el estudio del Espíritu Santo, del alma. El estudio del alma, principalmente en neumatología, es la historia de la doctrina que se desarrolló y completó después de la Reforma, pero el protestantismo mantuvo desconfianza tradicional con respecto a los movimientos del Espíritu Santo, aunque sus motivos eran diferentes. Mientras que Roma observó en estos movimientos una amenaza a sus instituciones, la Reforma desconfió
del descuido de la escritura y más tarde de la tendencia humanista en ellos. Su doctrina radical de la depravación total del hombre impidió todo tipo de optimismo con respecto a los dones. El protestantismo histórico tuvo más interés en lo que hace el Espíritu Santo en nosotros que lo que nosotros hacemos en el Espíritu Santo. Por eso es que puso énfasis en el fruto del Espíritu Santo. Entonces vemos lo que dice Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esto es poner énfasis en el fruto del Espíritu Santo. Y obviamente sí, necesitamos, y primero, para poder, yo creo que para mí es más importante el poder dar frutos que utilizar los dones, aunque si el Señor me dio dones, los voy a utilizar, pero tengo primero que tener frutos. El puritanismo, el piteísmo y el metodismo, y sobre todo los avivamientos que hubo sajones en los siglos XVII y XIX, entre esos siglos, valoraron más que el protestantismo ortodoxo las manifestaciones de movimientos misioneros, manifestaciones espirituales espontáneas. Las tendencias de estos movimientos se unieron en el siglo XIX en el movimiento misionero anglosajón que inició la misión mundial del tiempo moderno. Por ese movimiento se renovó el protestantismo mundial, movilizó personas muy dotadas para la cristianización del mundo, que al mismo tiempo era un proyecto de modernización. Suavizó las diferencias doctrinales entre el luteranismo, el protestantismo reformado y el bautismo, pero provocó las divisiones modernas entre el movimiento evangélico, el ecuménico y el carismático. Podemos resumir las distinciones entre el protestantismo histórico y el renovado, o sea, el protestantismo misionero, como más optimismo por una antropología más positiva, una presencia en el mundo más activista, una comunidad más pluralista, una organización más demócrata y un concepto de la iglesia más individualista. La palabra clave para entender estas diferencias, mostrada por la frecuencia de su uso, es la palabra dones. Bueno, el punto 2 es el aspecto teológico y doctrinal. La fecha tardía del interés teológico en los dones y el uso idealista del siglo XX en el pentecostalismo, carismaticismo y el movimiento para la edificación de la iglesia han impedido el desarrollo de definiciones unánimes. Hay unas tareas de investigación pendientes. La teología bíblica tiene que definir el sentido teológico de las diferentes palabras para dones en el Nuevo Testamento y tiene que investigar su uso en relación con la obra particular de las tres personas de la Trinidad para decidir si es legítimo usar una sola palabra don para las diferentes palabras originales. Además, hay que investigar si las mismas palabras en cada lugar del Nuevo Testamento siempre tienen el mismo significado. No siempre tienen el mismo significado algunas palabras. La neumatología debe determinar el lugar que tienen los dones en la obra general del Espíritu Santo y en su obra salvadora, y también la relación de los dones con la inspiración y la iluminación. La antropología debe definir la continuidad y discontinuidad de los talentos naturales antes y después de la caída del hombre en el pecado, y la misma continuidad y discontinuidad antes y después de la salvación personal. La soteriología ha de investigar qué pasa con los dones naturales en la salvación, entendida como el proceso de morir y resucitar con Cristo. La eclesiología debe definir la relación entre los dones y el ministerio. Y por fin, la psicología pastoral tiene que investigar si los dones son funciones estáticas, inmóviles, recibidas una vez para siempre, o que son talentos o capacidades naturales despertados y santificados por Dios. ¿Qué realidad psicológica y qué valor pedagógico tienen definiciones como los dones se reciben obviamente en la conversión? ¿O un don es una capacidad recibida de Dios que debe ser reconocida y desarrollada? ¿Cuál es el lugar de los determinantes familiares, sociales y culturales en estas definiciones de dones? No fragmentan la unidad de la persona, introduciendo cierto dualismo en el espíritu de creación, y no hay cierto determinismo psicológico en ellas. Ahora, tenemos que ver que la mayoría sí enseña que los dones se reciben en el momento de la salvación. Yo discordo un poco en ese punto, en esa parte. ¿Por qué? Porque
el Señor desde que me pensó, Él ya sabía qué dones me iba a dar. Él ya tenía de antemano, Él sabía cuáles eran los dones que Él ya tenía preparados de mí. Desde que me pensó, Él es Dios, Él lo sabe todo. Así como sabe desde el primer pecado hasta el último que que voy a cometer en el futuro antes de morir o de ser arrebatado, no lo sabemos. Asimismo también los dones, Él sabía cuáles nos iba a dar. Y yo estoy seguro, yo creo que en el aspecto negativo, en el aspecto fuera de la iglesia, cuando las personas utilizan y hacen ciertas cosas, ritos, y les dicen a la gente, es que tienes la mente abierta o tienes dones, yo creo, yo en lo personal, que esos dones son los que Dios le dio y que el enemigo, como es un mentiroso, como es un engañador, hace creer a la gente que Él les da dones que no son del diablo, que Él no les dio, que Él solamente sabe que ellos tienen y que obviamente Él les enseña a usarlos y entonces empiezan a usar esas personas esos dones, pero son dones que Dios les dio y que están usando de una manera incorrecta y de una manera que ellos no saben o no entienden que Dios fue el que se los dio. Obviamente cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y entendemos estas cosas, se nos abren los ojos a lo espiritual y entonces le damos la gloria a Dios y entonces empezamos a usar los dones conforme Dios. Muchos se tardan en saber qué dones tienen, pero no quiere decir que Dios no se los haya dado, sino que no saben qué dones tienen. Algunos ya llegan sabiéndolo y empiezan a usarlos. En ese aspecto yo les puedo decir que cuando yo conocí de Cristo, llegué a una iglesia donde se decía que ya no habían dones. Yo sabía y yo siempre he sabido que el Señor me dio a mí la oportunidad de tener el don de sanidad cuando oramos por los enfermos y sin embargo, por ser fiel a esa iglesia y a lo que me enseñaban, obviamente porque fue el primer cristianismo que conocí, pues yo mismo enseñaba que no había dones, pero yo me sentía mentiroso y me sentía mal porque sabía que yo estaba enseñando algo que yo entendía que no era así y que yo sentía en mí que no era así. Y después con el tiempo el Señor Espíritu Santo me mostró y bueno, hoy puedo usar los dones, pero sí sé hoy y hago más énfasis en los frutos que en los dones, porque dice Pablo, puedo tener los mejores dones, pero si no tengo amor, de nada sirve. Y la única manera de mostrar que tengo amor es por medio del fruto, no de los dones, que son cosas muy, muy, muy tremendamente diferentes. Bueno, vamos al punto número 3, que es la investigación bíblica. La investigación bíblica, en esto debemos de usar una definición de los dones que refleja el uso bíblico y que aclara la responsabilidad del creyente. Entonces vemos que ¿a quién son atribuidos los dones? ¿Al Dios Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Bueno, pues ahora entendemos que si el Padre nos ama tanto, Él también tenía dones, es un regalo, es algo inmerecido, algo que nosotros no trabajamos por obtener. Entonces, si es un regalo, es algo gratis, es una herencia que el Señor nos da. Entonces, yo creo, y tiene que ser así, y lo vamos a ver bíblicamente, porque no vamos a hacer exégesis, no vamos a forzar la escritura para enseñar lo que nosotros queremos, sino que vamos a basarnos en la escritura para entender lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Bueno, pues entonces vamos a ver que en realidad hay dones que nos da el Padre, hay dones que nos da el Hijo y hay dones que nos da el Espíritu Santo. Entonces vemos que el contenido de las diferentes palabras traducidas como don, y también diaconía, que es servicio, y energema, que es operación, en relación con el ministerio, son habilidades o aptitudes necesarias para el ministerio. Esto vendría a ser una pregunta. ¿Son habilidades o aptitudes necesarias para el ministerio? ¿Son el inicio de un ministerio formalizado o no formalizado? ¿O señalan poderes y autoridades especiales? No, yo creo que el don es el mismo, la unción es la misma para todos, pero la diferencia es que hay un orden en la iglesia y en ese orden el Señor sabe de qué características nos dotó a cada uno, y entonces viene el punto en donde nos da un carisma, que vemos que los merismos sería doma, dorea, dorean, dorema, dosis, dorón, son palabras que vienen a ser didomi, que es dar. Y Jesús dijo, lo más importante es dar que recibir, pero utiliza varias palabras para hablarnos de los dones, los carismas. Amén. Bueno,
Eso es con respecto al área de los dones, pero también el merismo, es una figura retórica que consiste en enumerar las partes o características propias de algo, para pasar a continuación a explicar cada una de ellas. En los estudios bíblicos se le llama también merismo a la expresión de una totalidad mediante la mención de dos partes que constituyen los extremos de la misma. Así, el cielo y la tierra quiere decir universo o montones y valles, el conjunto del paisaje. Entonces, vemos también que de repente utiliza hipérboles, también era muy, muy común para los judíos hablar de hipérboles. Hipérboles es como cuando le preguntan al Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y él dice, en verdad te digo que hasta 70 veces 7, y muchos se ponen a multiplicar y a hacer cuentas, y no es así. Para los judíos era un concepto común el hablar de una hipérbole. Entonces una hipérbole me indicaba que era algo infinito. O sea, el 7 es un número perfecto, 70 veces 7 es un número infinitamente perfecto, a eso se refiere. Entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Infinitamente. Eso es lo que quiere decir. No te pongas a hacer cuentas, no te pongas, y no te vas a poner tampoco a querer perdonar una, ya lo perdoné una vez, ya lo perdoné 2 veces, y ya 490 veces, ya, se acabó, ya no vuelvo a perdonar. No puede ser, no es así, no es lo que enseña el Señor, y entonces nos habla de una hipérbole. Bueno, la palabra don aparece en el Nuevo Testamento en varios sinónimos y en varios sentidos. Hay más tipos de dones que solo los que se refieren al cuidado de la iglesia de Dios. La mayoría de los que tienen relación con el servicio a la iglesia se atribuyen a Dios, sin distinguir a la persona de la Trinidad. Pero ya cuando empezamos a ver los dones que se dan a la iglesia, en 1 Corintios 12, de 4 al 6, se le atribuyen al Hijo. Hay dones que, sin distinción de la persona de la Trinidad, podemos checarlo en Romanos 12:6, en 2 Corintios 1:11, en 1 Corintios 4:14, en 2 Timoteo 1:6, en 1 Pedro 4:10 y 11. Pero vemos que los dones que se atribuyen para la iglesia se le atribuyen al Hijo, y esto lo vemos también en Efesios 4, 7 y 8. El origen de los dones es el Espíritu Santo. Eso totalmente, ahí sí están de acuerdo todos los teólogos, y es algo que firmemente lo dice la palabra. Los ministerios son del Hijo, o sea, del Padre, del Señor Jesucristo, y las operaciones son del Padre. Pero Pablo no continúa esta división trinitaria en todo el capítulo. En el versículo 7 resume el conjunto de dones, ministerios, y continúa esta división trinitaria en todo el capítulo. Y habla de las operaciones como manifestación singular del Espíritu, y el verso 10 dice que la operación de milagros se hace por el Espíritu. La palabra dones espirituales no es correcto. Solo Romanos 1:11 usa la palabra carisma espiritual en singular, en el sentido del evangelio mismo y su consuelo, pero este significado no se repite en 1 Corintios 12:14. Estos capítulos ni aún usan la palabra dones espirituales, hablan de neumática en el capítulo 12, versículo 1, y en el capítulo 14, versículo 1. Lo espiritual, cosas espirituales, adjetivo plural, y neuma, hablan de los neumática, y está en el 14:12 el espíritu, y es sustantivo. En 1 Corintios 12:1 la palabra neumática une y distingue dos obras del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:3 Pablo dice que el Espíritu Santo es el autor de la convicción de que de la convicción del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:3 Pablo dice que el Espíritu Santo es el autor de la convicción de que Jesús es Señor. En un aspecto de la justificación por fe, la segunda obra del Espíritu Santo que se señala por la palabra neumática es la dirección de la iglesia por medio de los dones, ministerios y operaciones que son la manifestación del Espíritu dada a los hombres para provecho mutuo. Esto lo dice 1 Corintios 12:7. Es un aspecto de la santificación. Se supone que Pablo pasa de neumática, considerar ciertas manifestaciones extáticas como sumamente espirituales, y luego el adjetivo pasa de los fenómenos a las personas. 1 Corintios 14:37.
La interpretación de los carismas que vemos en 1 Corintios 12:1 y en 14:1 como dones espirituales produce la espiritualización de los talentos naturales y a continuación la humanización del ministerio. El Espíritu Santo es el Señor y dador de la vida, símbolo niceno-constantinopolitano, pero esto no implica que la vida es espiritual. El Espíritu Santo da los dones, pero esto no significa que los dones son espirituales. Romanos 6, 12, 13 exhorta al servicio de Dios por medio de los miembros del cuerpo mortal que corresponden a los dones naturales. La vida nueva es una realidad escatológica porque está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. En general, los dones que usa el Espíritu Santo son los dones naturales santificados, sujetados en el señorío de Cristo. Esto está en 1 Corintios 12:3. Y renovados por la relación, renovados por el amor. 1 Corintios 13. Las deficiencias de las iglesias, los errores y las fallas de liderazgo confirman la relación entre los dones y los talentos naturales de los regenerados. Ahora, hay algo bien importante. Desde el punto de vista de que es un regalo, pues obviamente los talentos naturales también son un regalo, pero no lo manejamos como don para poder separar la espiritualización y lo natural. Por eso hablamos de dones naturales. Una persona que canta muy bonito tiene un talento, pero alguien que tiene don de lenguas es un don. O sea, lo manejamos de esa manera, aun cuando las dos cosas son un regalo, pero para poder separar un poco más lo espiritual de lo natural, pero que de todas maneras son cosas que Dios nos da. No podemos atribuir todo en relación entre los dones y talentos naturales de los regenerados, que va mal a los hipócritas, porque hay personas que pueden querer utilizar o aparentar utilizar dones, y yo les voy a decir una cosa, ya desde ese punto de vista, hay iglesias que enseñan mucho o subrayan mucho el uso de las lenguas, y aquí es un debate muy fuerte, pero si nosotros vamos directamente a la palabra, Hechos, en el momento en el que bajaron lenguas como de fuego en la primera prédica de Pedro, vemos que están hablando en lenguas terrenales. La gente dice, es que están hablando en las lenguas de nosotros, venimos de Capadocia, de Esmirna y de diferentes lugares, y todos escuchaban la palabra en su lengua. Eran lenguas terrenales. Pablo sí nos habla de lenguas angelicales en las cartas a los Corintios, y entonces vemos la diferencia entre lenguas terrenales y angelicales. ¿Qué se dio primero? Las lenguas terrenales se utilizaron para un fin. Ahora, hoy, ¿por qué hay tantas lenguas espirituales? Hay tanta gente que habla lenguas espirituales y no hay lenguas terrenales. Yo en este momento no estoy diciendo que no existan. Yo mismo sé, y yo, como lo dijo Pablo en algún momento, yo mismo hablo lenguas, pero yo prefiero hablar una palabra correctamente que se pueda entender a decir 20 en lenguas y que haya personas que se confundan. Entonces, es necesario y tiene un propósito las lenguas espirituales, sí, pero muchas veces hoy han forzado el uso de lenguas, y muchas veces hay personas que dicen, como yo ya llevo un tiempo en la iglesia, y empiezan a tratar de sacar lenguas y empiezan a balbucir cosas, y que de hecho Isaías se burla, dice, va baby bobu, como si estuvieran borrachos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si no viene del Espíritu Santo, pueden ser mi propia emoción y no tengo lenguas, o entender que los ángeles caídos también tienen lenguas, y entonces el dejarme yo usar por lenguas, podría estar usando lenguas que no son de Dios. Entonces yo tengo que ser guiado por el Señor Espíritu Santo, si es que las lenguas es uno de los dones que se me dieron, porque también en la regulación de lenguas que viene en Corintios 13, 1 Corintios 13, 12, 13 y 14, de hecho, tenemos que entender que si todos fueran ojo, no habría oído, y si todos fueran oído, no habría boca. Entonces cada uno de nosotros forma una parte del cuerpo, y esto quiere decir también que algunos van a ser lenguas, van a tener don de lenguas, pero otros van a tener dones que son de vista, como precisamente la palabra de profecía, o dones
de sanidades. Y vamos a estudiar todos, cada uno de los dones, pero eso nos tiene que tener, tenemos que subrayarlo muy bien, porque entonces es cuando vienen las personas, vienen personas falsas que están queriendo hablar lenguas y que no son. Y es un ejemplo, porque podríamos hablar de otros dones también, pero tenemos que por eso ser muy bien guiados por el Señor Espíritu Santo. Muchos problemas en la iglesia se provocan por creyentes dotados que no han santificado sus dones. O sea, si no das fruto, ¿cómo vas a usar dones? No puedes, no es correcto. Y además, al ministrar dones, en vez de ministrar bendición, vas a ministrar maldición. La iglesia durante los siglos ha sufrido más por falta del fruto del Espíritu que por falta de dones. Hay muchos dones, pero muy pocos que realmente estén dando fruto del Espíritu. La doctrina de los dones son algo que el creyente no poseía antes de su conversión, en una vuelta a la doctrina tradicional de la iglesia tradicional, de la infusión de calidades santas y nuevas de la persona regenerada. Esta espiritualización de talentos naturales confunde la pedagogía y la educación. La educación espiritualizada corrige el peligro de despreciar los talentos naturales o de subestimarlos o de manejarlos como dones espirituales. Produce incomodidad en los miembros de la iglesia, en especial en los jóvenes que desean dedicar toda su vida a Dios, pero que no saben distinguir entre sus talentos que tienen y los dones que desean tener. La educación debe ser realista y ha de estimular el desarrollo de los talentos naturales de los jóvenes en la iglesia, con la esperanza de que una vez el Señor los usará para sus propósitos. O sea, Dios cumplirá su propósito en ellos, pero tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Punto número 3, dones, ministerios y operaciones. 1 Corintios 12, 14. De las tres palabras de 1 Corintios 12, 4, 6, carismas, ministerios y operaciones, la palabra ministerio, diaconía, es la más frecuente y la más definida en el Nuevo Testamento. Siempre es el servicio por medio de la palabra o el servicio práctico a Dios y a la iglesia. Esto lo podemos ver en 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. ¿Qué función tiene la palabra don? La carisma, domea, cuando el ministerio bíblico ya se define bien por la palabra diaconía. Mejor dicho, ¿cuál es la relación entre el don y el ministerio? El catálogo de los dones en 1 Corintios 12 sirve para corregir ciertas ideas sobre la espiritualidad, y en este contexto recibimos algunas instrucciones básicas con respecto al ministerio. La palabra carisma en 1 Corintios 12 tiene algo circunstancial. Pablo se sirve de ella como un paso entre lo espiritual, neumática, 1 Corintios 12:1 y 14:1, y el verdadero ministerio, que es el provecho mutuo del servicio a la iglesia, 1 Corintios 12:7. El apóstol estimula aptitudes, habilidades, poderes y funciones que sirven para este provecho mutuo, 1 Corintios 12:7, 1 Corintios 12:31 y 1 Corintios 14:1. Compara su contribución y lo sujeta a unas normas, a la norma de la verdad, 1 Corintios 12:3. Del amor, 1 Corintios 13:14, de unidad, 1 Corintios 12:25, y de orden, 1 Corintios 14:26 al 40. Pero parece que no toma decisiones definitivas. En el capítulo 14 trata las lenguas como un tema especial, porque su relación con el ministerio definido como provecho mutuo es complicada. Los dones, ministerios y operaciones en 1 Corintios 12 se suponen y se explican mutuamente. Es imposible catalogar la lista de las funciones de 1 Corintios 12:14 como carismas, ministerios y operaciones. Sin embargo, es evidente que el ministerio es el tema central. Carismas y operaciones dependen de él y se concentran en el ministerio. Solo integrados en el ministerio pueden cumplir el criterio de provecho mutuo. A veces son el ministerio mismo, a veces habilidades, a veces aptitudes necesarias para el ministerio, a veces poder o autoridad especial. El uso de la palabra carisma en 1 Corintios 12, a pesar de su imprecisión, contribuye al entendimiento del ministerio como una gracia y un privilegio. Podemos ver Efesios 3, 7 y 8, 1 Corintios 15, 9, 2 Corintios 4, 1, 5, 18. Por causa de esta contribución, la palabra se establece como sinónimo de ministerio, 2 Corintios 1, 11. También 1 Timoteo 4, 14, 2 Timoteo 1, 6. Pero en Efesios
4, 8, 12, Pablo añade una idea importante al concepto de ministerio, como don. No solo es un privilegio del ministerio mismo, sino también de la iglesia. Los dones en Efesios 4:10 son habilidades, capacidades o poderes del ministerio. Sino los ministros mismos, Pablo entiende la palabra don, domea, del Salmo 68:18, como una promesa de que el Señor proveería a la iglesia de los ministerios. Primera Pedro 4:10, 11 muestra que también otros apóstoles conocerían la palabra carisma como sinónimo de ministerio. Ahora vamos a la segunda parte del punto número 3, que son los dones y la vocación. En 1 Corintios 12:28, Pablo hace diferencia entre los primeros ministerios, los 3 primeros, que son numerados, y los demás que siguen después. Es una señal de la diferencia entre el ministerio que se explica por la vocación especial y el ministerio de todos los creyentes. 1 Pedro 2, versículo 9. Y también podemos ver Éxodo 19:6. La conciencia vocacional de Pablo confirma esta distinción. Esto lo vemos Romanos 1, versículo 1, 1 Corintios 1, versículo 1, 2 Corintios 1, versículo 1 y Efesios 1, versículo 1, Colosenses 1, versículo 1 y 2 Timoteo 1, versículo 1. En el Nuevo Testamento encontramos 3 modelos de vocación. A veces el Señor llama a un ministerio sin participación humana. De esa manera fueron llamados los discípulos. Mateo 4, 18, 22, 9, 38, 10, 1. El segundo modelo encontramos en Hechos 13, versículos 2 y 3, donde el Espíritu Santo manda apartar a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los llama. Es posible que la conciencia personal de la vocación precede al llamamiento por la iglesia misma. Hechos 22, 15 al 21. La tercera forma es la vocación por la iglesia, y por eso Dios mismo, después de la oración y ayuno, en Hechos 14, 23, tal vez confirmada por 1 Timoteo 4, 14 y 2 Timoteo 1, 6, la selección al ministerio por la iglesia se hace por criterios que tienen relación con el fruto del Espíritu. También, hasta en esta parte, vemos que también la selección para el servicio en la iglesia realmente tiene que tener relación con el fruto del Espíritu, no con los dones. 1 Timoteo 3, Tito 1, 5, 9, Gálatas 5, 22. Parece que la aptitud para la enseñanza que exige 1 Timoteo 3, 2 se explica en Tito 1, 9 como autoridad moral y espiritual. La sobreestimación de los dones espirituales o dones del Espíritu efectúa un entendimiento individualista del ministerio y una infravaloración de la vocación. Los dones no son la legitimación del ministerio, sino el llamamiento lo es. Incluso los servicios que no exigen ninguna capacidad o habilidad especial no pueden ejercerse sin el consenso y la aprobación de la comunidad y sus responsables. La iglesia es una comunidad que necesita servicio, pero la estructura de no es una cosa de organización, sino también de pastoreado. El servicio no es un derecho, sino un privilegio, mientras que la doctrina de los dones solo considera las capacidades, es decir, una parte de la persona. La doctrina del llamamiento toma a toda persona en consideración. Sus partes de las personas, la doctrina del llamamiento, toma a la persona en consideración, sus dones y sus defectos, su fruto del Espíritu Santo que manifiesta y el pecado que todavía no ha vencido. Esto corresponde con Efesios 4:11, que explica el llamamiento de las personas y no la selección a base de dones. En el énfasis de la vocación, libra a los creyentes del egocentrismo espiritual. Ya no hay motivo de preguntarse, ¿cuáles son mis dones? Lo que yo tengo que preguntarme es, ¿qué quiere el Señor? Cuando yo entiendo qué es lo que quiere el Señor de mi vida, de mi propósito, entonces el Señor mismo me va a decir cuáles son los dones que Él tenía preparados para mí desde antes, desde que me pensó. O sea, yo no tengo que buscar los dones, aunque sí Pablo nos dice que deseemos los mejores dones y podemos pedirlos, pero en realidad cuando mi corazón es cristocéntrico, lo que yo pregunto es, ¿qué quiere el Señor? Y entonces, como el Señor me quiera usar, es como me va a dar los dones. A continuación, cada movimiento que se hace en un servicio en la iglesia, entendida como institución, comunidad o misión, es un ministerio, formal o espontáneo, temporal o durante toda la vida. Porque yo muchas veces les he dicho a los hermanos que un ministerio no es
no es a donde me tengo que quedar realmente. El primero, va a haber alguno en donde el Señor ya me escoja y ya me deje ahí, pero realmente alguien que está llamada a un servicio ministerial necesita conocer diferentes áreas. ¿Cómo va a hablar de las diferentes áreas si no las conoce? Entonces va a ser un tiempo, pero un tiempo en donde primero yo tengo que orar al Señor Espíritu Santo para que me diga dónde quiere usarme. No es donde yo quiera, sino donde Dios va a utilizar los dones y talentos que el Señor tuvo a bien darme a mí. Amén. Entonces, bueno, pues vemos que la vocación bíblica no supone dones, sino produce arrepentimiento. Ajá. A continuación... Perdón. Perdón. A continuación, cada movimiento que se hace, un servicio en la iglesia entendida como institución, como se los decía, puede ser formal, espontáneo, temporal o durante toda la vida, y el don aparece a medida que uno cumple con esos requerimientos. Entonces, la vocación bíblica no supone dones, sino produce arrepentimiento. La vocación bíblica no son los dones, sino el arrepentimiento y el fruto. En Isaías 6:5, Filipenses 3:5-8, 1 Timoteo 1:13-14, vemos que habla de arrepentimiento. Y de todas maneras, siempre que nosotros vemos el inicio de el ministerio de algún profeta en el Antiguo Testamento, o de los apóstoles en el Nuevo Testamento, del Señor Jesús, de Juan el Bautista, lo primero que decían era: arrepiéntanse, metanoia. Y también tener sentimientos de incapacidad, de entender, yo no puedo por mis fuerzas, pero el Señor puede. Éxodo 4:1, Jeremías 1:6, el Señor provee de dones en el sentido de que 1 Corintios 12, cuando convierte los talentos naturales también en capacidades y habilidades, en carismas y ministerios, o los despierta, o los puede despertar o los puede dar. Eso también es decisión de nuestro Dios. Resulta que el don viene después de la vocación y no precede a ella. El creyente manifiesta su madurez espiritual por medio del fruto del Espíritu. Eso lo vemos en Gálatas 5:22, que implica el buen uso de los talentos naturales a favor de la iglesia, pero también exige la paciencia, la abnegación y el desinterés con respecto a ellos. Cuando el ministerio surge de los dones, se hace una función de la comunidad. Cuando se explica por la vocación, se mantiene la idea de que es un ministerio de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento eran del Señor, mis siervos los profetas, Jeremías 7:25. Los discípulos eran de Él, mis testigos, Hechos 1:8. Él profetiza contra Ezequiel 6:2, etc. No se explica nunca por los dones, sino por la vocación. Y bueno, vamos a ver el tercer punto de este punto 3, ministerio. La investigación de la palabra carisma en el Nuevo Testamento no muestra ningún desarrollo histórico de una iglesia inicialmente carismática a una iglesia ministerial, sino el desarrollo semántico de la palabra carisma. A pesar del uso circunstancial e impreciso en 1 Corintios 12, se establece como sinónimo de ministerio y contribuye al entendimiento del ministerio por gracia y por privilegio. Eso es lo que primero tenemos que subrayar para poder empezar a servir, porque hay muchos que empiezan a servir y empiezan a servirse de la iglesia y que realmente no ven como un privilegio ni lo entienden, no pueden alcanzar su mente a entender el privilegio que tienen de poder servir en la iglesia. Hemos de explicar los dones que tienen relación con la dirección de la iglesia por el Espíritu Santo exclusivamente en función del ejercicio del ministerio, y el ministerio en relación con la vocación. No hay dones si todavía no hay ministerio, pero aparecen a medida en la cual uno cumple los requerimientos del ministerio. La autoridad del ministerio depende de la vocación y del uso fiel y cumplimiento manifiesto por el fruto del Espíritu y por el buen uso de los dones. Otra vez subrayamos, es el fruto del Espíritu lo que va a determinar también el buen uso de los dones. La responsabilidad no se determina por los dones, sino por la vocación. Más que los dones que no sabemos definir, la iglesia al inicio del siglo XXI necesita personas dadas a ella por Dios, al que sirven y dirigen por causa de Dios mismo. Efesios 4:10-12. Bueno, pues esto es principalmente en la parte de los dones, pero bueno, vemos que principalmente 1 Corintios 12:4-6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Dones se refiere a lo que cada uno recibe por gracia, por medio de Dios, por medio del Señor Espíritu Santo. Administraciones. Se refiere a la manera en que cada uno administra o sirve. Servicio por el Espíritu Santo, el don recibido para beneficio y edificación de la iglesia. Operaciones. Se refiere al resultado de la administración del don por el Espíritu Santo. Por ejemplo, leemos en 1 Corintios 12:10, a otro operaciones de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otra interpretación de lenguas. Cuando una persona administra el don que ha recibido, el Espíritu Santo, lo resultante es la operación del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando alguien tiene el don de sanidad, esa persona ora por el enfermo. Eso es administra el don. Y cuando la persona es sana, es la operación. Ese es el resultado de la administración del don por medio del Espíritu Santo. Para saber si tenemos tales dones, normalmente somos guiados por el mismo Espíritu. Por ejemplo, una persona con el don de sanidad se verá movida a compasión y a orar por los enfermos, y Dios va a hacer la obra de sanidad. Obviamente tenemos que entender que el don es solamente yo ser el medio por el cual el Señor va a darme esa sanidad. Amén. Bueno, pues con esto terminamos el tema de dones, ministerios y operaciones. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, le doy gracias, le pido que sé que es un poco escabroso, un poco difícil este tema. Para los que escuchan, si hay alguna duda, alguna pregunta que se pueda aclarar, Padre bendito, con gusto. Señor bendito, le pido que usted ponga en su corazón el querer como el hacer también para poder aclarar un poco más este tema. Pero, Señor, yo sí confío en que el Señor Espíritu Santo haya aclarado algunos puntos, porque sí es confuso muchas veces el explicar en ministerios, operaciones y dones, Padre bendito. Gracias, le pido que sí el Señor Espíritu Santo haya aclarado un poquito este tema, no un poquito, que lo haya aclarado realmente, porque necesitamos, Señor bendito, cómo podemos manejar o utilizar los dones, cómo podemos usarlos, administrar de esos dones, cómo podemos ver las operaciones de esos dones, Señor bendito, si no entendemos. Necesitamos tener entendimiento, y yo le pido que el Señor Espíritu Santo nos dé entendimiento en nuestro corazón para lo que se habló el día de hoy. Pongo este tiempo en sus manos, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias, les pido que sigan regalándome su like y que puedan compartirlo para que otros también puedan recibir la bendición así como la reciben ustedes. Gracias y nos vemos en la próxima.